Raúl Jiménez llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún acompañado de su esposa Daniela Basso, después del mundial más intenso de toda su carrera. 3 goles, 3 veces mirando al cielo, una eliminación que dolió y unas vacaciones que los dos necesitaban más que en cualquier otro verano anterior. Unos días en el Caribe, lejos de los estadios, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que había pesado tanto durante las últimas semanas. No sabían todavía que esas vacaciones iban a dejar una historia que ninguno de los dos había planeado. Quédate, porque lo que pasó en Cozumel no lo vas a encontrar en ningún resumen del Mundial. Si eres de México y esta selección te mueve el alma, suscríbete ahora. Cozumel es una isla pequeña frente a la costa de Quintana Roo, de unos 50 kilómetros de largo y apenas 12 de ancho. La conocen los turistas por el arrecife, por el agua azul, por las excursiones de buceo que salen cada mañana cargadas de americanos y europeos con cámaras de acción pegadas a la cabeza. Pero los que viven ahí de verdad, los que no llegan en crucero y se van el mismo día, conocen otra isla, la de los trabajadores del muelle, los que cargan el equipo, los que organizan las salidas, los que llevan a los turistas de regreso al barco cuando se les ha ido el tiempo bueno buceando. Rodrigo tenía 41 años. Trabajaba en una agencia de excursiones desde los 17, la misma en la que había empezado su padre y donde él creció viendo el agua sin poder pagarse casi nunca el equipo para bajar de verdad al fondo. Cargaba tanques, revisaba reguladores, ataba cuerdas, llevaba bebidas frías a los grupos mientras esperaban su turno en el muelle. Era el primero en llegar y el último en irse. Tenía una foto de Raúl Jiménez pegada en el cajón donde guardaba sus cosas en el cuarto del personal. No era un aficionado que lo siguiera en redes sociales con obsesión. Era algo más sencillo. De niño había visto a Raúl debutar con el América, y algo en ese chico del Hidalgo que había llegado a Primera División se le había quedado grabado. Del mismo país, del mismo tipo de familia, del mismo tipo de trayecto largo sin garantías. Suscríbete si esta historia ya te está llegando, porque todavía falta la parte que de verdad importa. El día que Raúl Jiménez apareció en la agencia fue un martes cualquiera. Daniela había reservado una excursión de buceo privada sin anunciar quiénes eran, con el nombre de un asistente para que no hubiera cámaras ni revuelo. Era exactamente el tipo de mañana que necesitaban: agua, silencio y nadie pidiendo una foto. Rodrigo estaba revisando el equipo cuando llegaron. No levantó la mirada de inmediato. Siguió con lo suyo, revisando el segundo regulador de la derecha que había dado problemas la semana anterior. Fue hasta que escuchó la voz y giró la cabeza cuando lo reconoció. Tardó un segundo más de lo normal en reaccionar. Después simplemente dijo buenos días, como hacía con cualquier cliente, y siguió con la revisión del equipo. Raúl lo miró un momento y preguntó si todo estaba bien con el material. Esa pregunta, tan técnica, tan sin importancia aparente, fue la que abrió la conversación. Rodrigo respondió que el segundo regulador le había estado dando problemas, pero que ya lo había revisado y estaba bien. Raúl se agachó a ver el equipo, con la curiosidad de alguien que no sabe de reguladores, pero que sí sabe lo que es confiar tu seguridad a algo que no conoces bien. Estuvieron 10 minutos hablando de equipo de buceo antes de que ninguno de los dos mencionara el fútbol. Si eres de los que creen que los grandes gestos no siempre vienen anunciados, suscríbete ahora. Fue Rodrigo quien lo mencionó al final, casi sin querer, mientras ayudaba a Daniela con el chaleco. Le dijo que había visto los 3 goles, que el segundo, el del penal ante Inglaterra, lo había visto en el teléfono con el equipo de la agencia reunido en el muelle porque eran las 5 de la tarde y nadie quería irse a casa todavía, que cuando entró el muelle entero gritó. Raúl escuchó sin decir nada durante unos segundos. Después preguntó cuántos años llevaba Rodrigo trabajando ahí. 24, respondió él. Raúl asintió despacio y dijo algo breve, en voz baja, algo que Rodrigo decidió guardarse para sí mismo, pero que lo acompañó el resto del día mientras los veía alejarse hacia el arrecife. La excursión duró 3 horas. Cuando volvieron, Rodrigo tenía que organizar la salida siguiente y no pensaba que habría más que un hasta luego y un gracias por todo. Pero Daniela se quedó un momento más en el muelle mientras Raúl ayudaba a subir el equipo al cajón y le preguntó a Rodrigo si podía recomendarles un lugar para cenar
que no fuera de los turistas. Rodrigo le dio el nombre de un lugar pequeño, sin cartel en la calle, donde la mamá del dueño cocinaba los martes y los miércoles. Nunca estaba en ninguna lista de restaurantes. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, su hija de 12 años estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Le mostró el teléfono y le dijo, sin mucho preámbulo, que ese día había salido a bucear con Raúl Jiménez. Ella lo miró un segundo. Después se le abrieron los ojos como platos y dijo que eso era mentira. No fue mentira, no fue una curación, no fue un milagro, no fue nada que cambiara la vida de Rodrigo de la noche a la mañana. Siguió llegando el primero y siendo el último en irse. Siguió revisando reguladores y atando cuerdas y llevando bebidas frías a los grupos en el muelle. Pero esa noche, cenando en la cocina con su hija que lo miraba como si lo viera de otra forma, algo en él cambió de manera silenciosa y duradera. No sabría explicarlo bien si alguien se lo preguntara. Solo sabe que desde ese martes, cuando revisa el regulador de la derecha que le había dado problemas, piensa en que a veces los grandes gestos no vienen anunciados, vienen en forma de un hombre que se agacha a revisar el equipo contigo y te pregunta cuántos años llevas en esto. Raúl Jiménez se fue de Cozumel sin haber publicado nada en sus redes sobre ese martes. Daniela sí subió una foto al día siguiente, pero era del arrecife, con el agua azul de fondo y la frase merecidas vacaciones. En algún muelle de Cozumel, un hombre de 41 años que lleva 24 años cargando tanques sonrió cuando vio esa foto. Y no le explicó a nadie por qué. Suscríbete si esta historia te llegó. En este canal seguimos contando las que de verdad importan dentro y fuera de la cancha.